Bienvenidos a Epicentro. Mi nombre es Camila Castañeda y hoy John César Neita, quien es curador de la colección de entomología del Instituto Humboldt, nos hablará sobre los escarabajos rinocerontes, estudio al cual le ha dedicado gran parte de su vida. Pero, ¿por qué se les llama escarabajos rinocerontes? Los escarabajos todos son insectos que pertenecen a un orden que se llama Coleóptera. Este orden Coleóptera se caracteriza porque presenta unas alas anteriores modificadas a manera de estuche y las alas funcionales o membranosas con las cuales ellos vuelan son las alas posteriores, que son cubiertas por estos élitros, que son como unos estuches, y de ahí su nombre coleos, que significa estuche, tera, alas en estuche, y los escarabajos son el grupo animal más grande que hay en la naturaleza. Actualmente a nivel mundial se han descrito casi 400.000 especies reconocidas dentro del orden Coleóptera, y en Colombia tenemos un poco más de 7.000 especies, pero aún faltan muchísimos grupos por estudiar, y dentro de este grupo de coleópteros encontramos un grupo de escarabajos en particular que se llaman los escarabajos rinocerontes y que se caracterizan principalmente porque los machos tienen cuerno y esos cuernos son proyectados a manera de simulando muy parecido a lo que son los cuernos de los rinocerontes, que en el caso de las especies de mamíferos, o sea los rinocerontes africanos, se utilizan para defender el territorio, para defenderse de los depredadores o defender simple y llanamente el macho su territorio para que donde tiene las hembras y pueda tener sus hembras solo para él. Es más o menos el mismo comportamiento que tienen estos escarabajos, por los cuales la hembra no tiene cuerno y los machos sí. Y estos machos cumplen una función, esos cuernos cumplen una función en los machos, aparte de ejercer un dimorfismo sexual muy marcado, es decir, unas características que solo lo tienen los machos y unas características que solo las tienen las hembras. Al momento de la cópula, la hembra espera en las ramas porque tienen patas muy grandes, adaptadas a caminar y hacer uso del ambiente de las ramas de los árboles, de las copas de los árboles, allá donde se aparean ellas, y con los machos, y mientras la hembra espera, dos machos pueden estar peleando por un territorio en donde puede haber una potencial pareja. Entonces esos cuernos les sirven para derribar el macho, metérselo por debajo al cuerpo del macho y voltearlo y así sacarlo de la escena de la pelea. Entonces eso es una de las razones por las cuales los cuernos son útiles en ellos, y simulan también como el uso que le dan los rinocerontes en África al momento de combatir con sus congéneres o con un depredador a los cuernos que ellos tienen. Comprendimos entonces que se les llama escarabajos rinocerontes porque sus características morfológicas son muy similares a los rinocerontes del Asia o del África. Pero, ¿sabemos distinguir este tipo de escarabajos? Bueno, estos escarabajos son unos escarabajos muy grandes, de volumen bastante considerable. De hecho, han sido objetos de estudio por parte de la biomecánica, porque físicamente se hace imposible llegar a entender el vuelo de ellos, porque de todas maneras los insectos tienen una cantidad de músculos que se articulan y que cumplen una función importante en el vuelo, pero también eso es una relación costo-beneficio. La masa muscular versus el volumen y el peso de la especie, pues eso es algo bien interesante porque estos escarabajos que son de un tamaño tan grande tienen también ciclos de vida muy largos. Entonces su historia natural es bastante interesante porque son especies que tienen ciclos, al tener esos ciclos de vida también son muy exigentes en su hábitat, es decir, donde los vamos a conseguir. Estos escarabajos no los conseguimos en todo hábitat o en todo lugar, porque aparte que tienen unas condiciones ecológicas muy particulares, también requieren unas condiciones de esa zona donde están muy particulares también, valga la redundancia, y es porque la hembra deposita los huevos en los troncos en proceso de descomposición, y obviamente si no hay un bosque, no va a haber, primero que todo, un lugar donde se puedan aparear, porque ya lo acabé de mencionar, tienen unas patas desarrolladas y adaptadas para poder vivir
la copa de los árboles y en las ramas. Y 2, que no va a haber un tronco descompuesto donde la hembra, después de que se aparee, pueda ir y poner los huevos y garantizar de que durante todo ese ciclo de vida largo, casi 3 años, o algunas veces puede ser un poco más, la larva pueda tener alimento para poder culminar su ciclo y poder llegar al estado adulto. Entonces, esos requerimientos también son bien interesantes porque la hembra debe garantizarle a esa larva toda esa alimentación porque es su progenie y es la prolongación de la especie. Los escarabajos son tan particulares que hasta ahora es imposible determinar completamente cómo realizan su vuelo. Pues bien, la entomología es el estudio de los insectos. Además, contribuye al desarrollo de colecciones biológicas. Veamos cómo lo define John. Las colecciones biológicas, primero que todo, son una fuente importantísima de información que nosotros llegamos a conseguir. Las colecciones biológicas son un patrimonio natural de la nación y también histórico, porque cuando hablamos de historia dentro de las colecciones es que hace referencia a especímenes que nosotros conseguimos desde hace mucho tiempo. Hay especímenes que podemos fácilmente tener de 1800, a principios de 1900. Entonces, tomar toda esa información que hay asociada a cada uno de esos especímenes en sus etiquetas de campo constituye un insumo importantísimo porque es como hacer una lectura a través del tiempo de cuál ha sido la dinámica de distribución de esas especies que dentro de los procesos de conservación, hoy en día uno de los aspectos más importantes es la distribución de las especies, es decir, dónde estaban, en qué momento estuvieron y dónde están hoy en día. Entonces, todos esos insumos nos ayudan a planificar y establecer planes de conservación efectivos que nosotros podemos implantar para la conservación de esas especies, basándonos obviamente en toda la información que históricamente han traído las colecciones biológicas. Sin las colecciones biológicas, hoy en día nosotros no podíamos hacer muchísimas cosas que hacemos desde el punto de vista de la biología y la conservación, sin esos datos que son tan valiosos. No, que la gente venga a conocer los museos, que los museos a nivel nacional tienen muchas historias que contarnos y que la gente pueda entender que la biodiversidad está allí, está representada en ellos y que nosotros la estudiamos y esa información la ponemos es precisamente para generar todos estos procesos de sensibilización y a partir de allí la gente pueda empezar a conservar esa biodiversidad que durante tanto tiempo ellos crecieron, desarrollaron allí con ella y todavía siguen interactuando, pero que desconocen precisamente porque a veces no tienen esos procesos de formación para poder entender eso, pero que ellos son actores clave para la conservación. Como acabamos de ver, las colecciones biológicas son una lectura a través del tiempo, que ayudan a descubrir y enlazar aspectos importantes de una especie, como su distribución o sus antecedentes. Recuerden contarnos qué les pareció este programa y qué les gustaría seguir viendo. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @tvagro. Volveremos con más temas de actualidad. Hasta la próxima.